Saludos a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia de tercer grado. Soy el profesor Alexander Martínez y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar a través de la modalidad de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. El propósito de esta sesión es explicar la importancia de los movimientos de participación ciudadana y de derechos humanos. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno, hojas blancas, pegamento, lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, dudas y reflexiones que surjan durante la sesión, para que, posteriormente, puedan compartir sus avances con su familia. ¿Listos? ¡Comenzamos! Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para conocer, les compartiré un fragmento de un artículo titulado Educación, Ciudadanía y Participación Democrática, de la doctora Benilde García Cabrero. Dice así: la ciudadanía es un proceso de construcción social del sujeto político moderno. En este proceso de construcción es posible distinguir al menos dos dinámicas interactuantes. Por una parte, la ciudadanía concebida como el atributo formal de un conjunto de derechos y obligaciones que determinan la pertenencia a una comunidad nacional, y por la otra, la participación en la vida social que permite el ejercicio de una influencia sobre el espacio público. El concepto de ciudadanía democrática tiene dos dimensiones importantes que constituyen condiciones necesarias para el mantenimiento de la democracia. La primera dimensión la constituye la participación política, que representa la capacidad de los ciudadanos para autorregularse e incluye conductas y cogniciones necesarias para identificar preferencias políticas, comprender la política y promover la consecución de sus propias metas en el ámbito político. La segunda dimensión, la conciencia ciudadana, significa la comprensión de las reglas de la democracia a través del conocimiento y la aceptación de las normas y procedimientos de la democracia. La educación está estrechamente ligada con estas dos dimensiones, la ciudadanía, afectando tanto la capacidad de autorregulación como la aceptación de las reglas de la democracia. Aunque existen muchas hipótesis acerca de por qué la educación es importante para preparar a los ciudadanos para la democracia, existe un acuerdo común de que la educación proporciona tanto las habilidades necesarias para poder participar políticamente, como el conocimiento para entender y aceptar los principios democráticos. A través de la educación, los ciudadanos se vuelven más aptos para entender el mundo de la política, su posición dentro del mismo y las implicaciones que su postura y participación tienen para el resto de la comunidad. Hasta aquí la lectura. Como pudieron escuchar, la participación ciudadana es una tarea que nos corresponde ejercer como sujetos que formamos parte de una comunidad. En términos históricos, como hemos estudiado en otras sesiones, el gobierno de José López Portillo fue heredero de diversos conflictos de sexenios pasados, entre ellos el creciente descontento social producto del autoritarismo gubernamental. Por ello, el mandatario propuso una reforma política que tenía dos objetivos. El primero, pretendía dar cabida a los partidos de oposición, pero que no tenían un gran margen de actividad en la vida política del país. Y el segundo, ofrecer una vía de acción legítima a quienes provenían de diversos movimientos sociales. Ahora, les pido que me acompañen a ver y escuchar el siguiente video, para comprender mejor el concepto de ciudadanía y su relación con el ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales. ¿Cómo se relaciona la ciudadanía y la participación? ¿Cómo hacer valer los derechos políticos, sociales y civiles de las personas?
La ciudadanía es el estatus que adquieren las personas de una comunidad y de la que son beneficiarias por igual, tanto en derechos como en obligaciones. Los derechos de los ciudadanos se han desarrollado históricamente en tres dimensiones: civil, política y social. Los derechos civiles corresponden a los mecanismos de protección, seguridad y autonomía de las personas frente al Estado, en tanto individuos capaces de tomar decisiones y reconocer sus intereses y preferencias. Algunos de ellos son las libertades de expresión, de asociación y de tránsito. Los derechos políticos se encargan de garantizar la participación ciudadana en asuntos públicos y la elección de gobernantes. Por ejemplo, formar parte de partidos políticos, votar y ser votado. Por su parte, los derechos sociales comprenden, además del ámbito social, los derechos económicos y culturales, como los derechos a la educación, salud, vivienda digna y trabajo, entre otros. Los gobiernos tienen la obligación de emprender políticas públicas que brinden calidad de vida a los ciudadanos, así como ofrecer oportunidades para que tengan una vida digna y en condición de igualdad. En realidad, no se ha logrado que todos tengan las mismas oportunidades. Aún hay importantes contrastes sociales, económicos y desigual participación política. Así, los derechos humanos y constitucionales, aceptados por muchos países, no aplican para todos, lo cual es evidente en América Latina. Estos derechos se mantienen pasivos ante la ley y son operados por el Estado, mientras que los derechos activos exigen la participación ciudadana en asuntos públicos como votar. Algunos derechos humanos se relacionan directamente con las condiciones que permiten satisfacer las necesidades básicas de las personas. Por tanto, se debe exigir a los gobiernos que los respeten y sancionen a quienes los incumplen o violan. Las tres dimensiones de los derechos tienen un nivel de satisfacción distinto en nuestro país. Los derechos civiles son los más claros desde el punto de vista legal, mientras que los derechos políticos son precarios en la práctica y dependen de ciertas condiciones, como ser ciudadano político, contar con la acreditación correspondiente, presentarse el día de las elecciones, dar seguimiento a las decisiones gubernamentales, etc. Por su parte, la aplicación de los derechos sociales depende de varios factores, por ejemplo, las decisiones políticas y administrativas. Por ello, se cuenta con programas sociales para que las personas en desventaja se vean más cerca de cubrir sus necesidades alimentarias, de salud y educación, y de vivienda digna, entre otros derechos. La participación ciudadana ha sido un elemento fundamental para la transformación política y social del país. Por ello, el entonces presidente José López Portillo promovió la participación dentro de las instituciones, tratando de disminuir la participación al interior de movimientos de oposición, permitiendo la existencia legítima de partidos políticos. Fue así como la reforma propuesta por el mandatario concebía acrecentar las oportunidades de representación política. Por esta razón, José López Portillo envió a la Cámara de Diputados una serie de propuestas en las que se pretendía concebir a los partidos políticos como instituciones de interés público y de interés nacional. También se permitiría a las asociaciones políticas transformarse en partidos y, finalmente, se establecía la posibilidad de que uno o más partidos pudieran mezclarse entre sí. La propuesta fue aprobada en diciembre de 1977 y se plasmó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, el FOPE, y modificó 17 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se planteó que los partidos políticos serían intermediarios, a través de los cuales se permitiría la participación ciudadana dentro de los marcos legales y de las instituciones. Fue así como esta ley permitió el reconocimiento legal de los partidos políticos ajenos al régimen, bajo la condición del registro definitivo, al cual
se podía acceder con un total de 65,000 afiliados en todo el país. Este requisito les permitía a los partidos acceder a la contienda en elecciones federales, formar comisiones locales, contar con representante en las mesas de casilla y disponer de tiempo permanente en radio y televisión, el cual aumentaría en época de elecciones. Estas acciones planteaban la apertura política y la participación ciudadana a través de un partido político. Fueron muchos los partidos que se beneficiaron con la reforma política, entre los que se encontraban el Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, el Partido Demócrata Mexicano, PDM, y el Partido Comunista Mexicano, PCM. Este último había sido atacado fuertemente en años anteriores. Incluso, diversos de sus militantes habían sido perseguidos y encarcelados. No obstante, las nuevas condiciones electorales les permitían mantenerse en la lucha social desde la corriente democrática. La reforma rindió frutos en un corto plazo, debido a que algunos partidos comenzaron a ganar terreno y adeptos, como la Coalición Obrero Campesino Estudiantil, COSEI, que ganó la presidencia municipal en Juchitán, Oaxaca. Por otro lado, el Partido Acción Nacional, PAN, cobraba fuerza en algunos estados de la República y ganaba lugares dentro de la Cámara de Diputados. Los intentos por otorgar apertura política no solo se vieron reflejados en los partidos políticos. La vida sindical alentaba constantemente a los trabajadores a unirse a los sindicatos para que fueran estos los encargados de manifestar sus demandas ante las instancias correspondientes. No obstante, diversos líderes sindicales eran conocidos por llevar a cabo acciones antidemocráticas y corruptas al interior de estas organizaciones. Por ello, hubo divisiones al interior de algunos sindicatos, por lo que diversas corrientes promovieron movilizaciones que culminaron en la formación de centrales sindicales que arroparon a quienes se separaron. Entre la década de los 70 y los 80 se evidenció una gran distancia sindical en el gremio electricista y el docente, los cuales crearon corrientes opositoras al interior de sus sindicatos. En el caso de los electricistas, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTERM, fue la culminación del conflicto que surgió entre la corriente democrática con el Sindicato Nacional y el movimiento obrero, por lo cual el SUTERM aceptó la incorporación de las masas trabajadoras descontentas con el sindicalismo oficial y se vinculó con la insurgencia obrera. Por otro lado, en el caso de los maestros, uno de los ejemplos del sindicalismo independiente fue la organización de profesores y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes formaron el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, STUNAM. Si bien el gobierno trató de abrir espacios de participación ciudadana, como la reforma política y el apoyo a sindicatos, estas no fueron las únicas vías de acceso que la población civil encontró para manifestar sus demandas. A la par de la legitimación de partidos políticos, diversos sectores de la población se organizaron para exigir la satisfacción de condiciones dignas de vida. Muchas de las peticiones se debían al crecimiento de la pobreza, producto de la crisis económica. Una de estas exigencias estaba relacionada con la falta de vivienda, lo cual ocasionó la ocupación ilegal de terrenos, en los que eventualmente surgieron colonias populares que después de un tiempo exigían servicios como agua, luz y la regularización de la propiedad. Muchas de estas organizaciones eran privadas, formadas por ciudadanos que tenían como objetivo impulsar acciones en beneficio de los demás y luchar por la defensa de las libertades y derechos de la sociedad, especialmente de los grupos más pobres y marginados. Al igual que en otros países, estas organizaciones crecieron por la necesidad de resolver problemas que afectan a la población más vulnerable, como la salud, la educación, la pobreza, el maltrato, la violencia familiar o la discriminación, problemas que no habían podido ser resueltos por los gobiernos. Asimismo,
luchaban para hacer respetar las libertades y derechos de todos los ciudadanos, así como por la protección al medio ambiente y a los animales. Actualmente, a este tipo de organizaciones se les denomina como organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales, ONGs, y son organismos sin fines de lucro, formados por ciudadanos que han tenido un papel cada vez más importante para crear conciencia sobre estos temas e influir en el diseño de políticas públicas encaminadas a resolverlos. Algunas de sus prioridades actuales están relacionadas con la Agenda 2030, como el fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, acceso a agua potable, reducción de las desigualdades y salud y bienestar. Entre 1970 y 1980, algunas de estas organizaciones estuvieron formadas por grupos eclesiásticos comprometidos con el ala más progresista de la Iglesia Católica, como los jesuitas, y grupos de laicos que concentraron su trabajo en las colonias populares y en comunidades rurales, atendiendo algunos problemas como la educación, la salud y servicios más apremiantes de la población. Asimismo, es en este periodo donde surgen los primeros grupos orientados a promover la participación democrática y vigilar el desarrollo de las elecciones, realizando encuestas y actuando como observadores de casillas para constatar que se respetara el voto de los ciudadanos y no se realizaran fraudes. Por otra parte, los comités de lucha en defensa de los presos políticos y las personas desaparecidas lograron que, en la década de 1990, se fundara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un ejemplo claro de participación ciudadana independiente fue la reacción de la sociedad civil después del terremoto del 19 de septiembre de 1985. La destrucción generada por el terremoto fue tan grande que los recursos del gobierno fueron insuficientes para satisfacer las necesidades inmediatas de los afectados, ante lo cual se multiplicaron los actos de solidaridad de miles de personas que se volcaron a las tareas de ayuda y rescate. En todas las partes afectadas se formaron brigadas de hombres, mujeres, jóvenes y niños que proporcionaban alimento, agua, medicinas y auxilio a los afectados. Se ha señalado que en ese contexto nació la Organización de la Sociedad Civil Mexicana. A partir de entonces, muchos de esos grupos continuaron con una intensa actividad en las etapas siguientes, ayudando a la población afectada a que se organizara para llevar a cabo la reconstrucción de las viviendas dañadas y para lograr que mejorara la terrible situación en que vivían muchas familias. Nacieron entonces organizaciones de damnificados que tendrían un papel relevante en el movimiento urbano popular en los siguientes años. Retomando el aspecto político, como resultado de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, y ordenó la creación del Instituto Federal Electoral, IFE, hoy Instituto Nacional Electoral, a fin de contar con una institución que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales, como acaba de ocurrir en las elecciones que se llevaron a cabo. Entre sus atribuciones se encuentran fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales, regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de comunicación, promover la participación ciudadana en las elecciones, asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales, transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados electorales. Para complementar lo estudiado en esta sesión, les invito a ver y escuchar el siguiente video sobre la participación ciudadana. Participar significa tomar parte o compartir. Se trata de un acto social y se entiende como un acto de voluntad individual a favor de una acción colectiva. La participación se vincula con un conjunto de voluntades humanas en una circunstancia específica. Los niveles de participación no son iguales en todas las personas. Hay quienes pueden hacerlo, pero por diversas circunstancias no quieren.
mientras que existen quienes, aunque desean participar, no pueden. Participar es una acción política y requiere tomar decisiones. Estas empiezan al definir si se participa o no. En el primer caso, se deberán analizar las opciones y elegir una, considerando las necesidades y los intereses personales y del grupo. Es imposible que los ciudadanos se involucren en todos los asuntos públicos, como lo es que no lo hagan. Así, la abstención es otra forma de participar. Entre los dos extremos hay una amplia gama de posibilidades intermedias en las que nos encontramos todos. Lo cierto es que, en un colectivo, todos los integrantes desempeñan un papel y los conflictos son inevitables. Así, en cada grupo se identifica la figura de por lo menos un líder y personas que hacen o aportan más que otras. La participación y la representación son pilares de una democracia. La condición básica de la vida democrática reside en el poder del pueblo, y la forma de asegurar que se cumpla con esta condición es mediante el derecho al sufragio. Se requiere de la participación ciudadana para que las personas acudan a votar el día de las elecciones. De esta forma, se constituye el gobierno que representa los intereses de los ciudadanos. La participación ciudadana no acaba con el acto de votar. Antes de este, las personas pueden tomar parte en las campañas políticas de los diversos partidos políticos. Después de las elecciones, hay que dar seguimiento a los representantes para que cumplan con su papel de enlace entre gobierno y sociedad. Vigilar que se tengan en cuenta los intereses de las minorías. Estar atentos a que los recursos públicos sean suficientes para cubrir las demandas sociales y se inviertan en ellas, así como cuidar que no haya desvío de recursos y que la información sea accesible para quienes deseen consultarla. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un instrumento para que los ciudadanos participen en la vida democrática del país. De este modo, las personas interesadas conocen y dan seguimiento a los actos del gobierno. Un gobierno es más fuerte porque está legitimado por los gobernados y puede actuar con firmeza porque cuenta con el respaldo de la ciudadanía. La participación es la forma de moderar y controlar el poder que tienen los representantes políticos. También encontramos una manera de participar cuando se trata de actividades comunitarias o acciones colectivas encaminadas a un fin específico. La participación ciudadana es una combinación de voluntad por parte de los ciudadanos y un ambiente político democrático. Entre estos dos ingredientes existen diversas formas de participación, que puede ser desde la más leve hasta la más comprometida, pero siempre exige la aceptación de las reglas de la democracia y la libertad de las personas que participan. Como revisamos a lo largo de la sesión, la participación a través de distintas formas de participación ciudadana, como los partidos políticos, los sindicatos independientes, el surgimiento de asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales, forman parte importante de la historia de la democracia en México. Antes de despedirnos, les tengo un reto. En su cuaderno respondan: ¿cómo se relaciona la ciudadanía y la participación? ¿Cómo hacer valer los derechos políticos, sociales y civiles de las personas? Ahora, coloquen un ejemplo de participación ciudadana que se lleva a cabo en su localidad o entidad federativa y explíquenlo. No olviden ilustrar su trabajo. Este tema lo podrán encontrar en su libro de texto. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Listo, terminamos. Pero nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx,
en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.